Grandes bendiciones para todos en esta hora. Mis hermanos, la gracia de Jesucristo siga acompañándoles, siga formándolos, su espíritu siga guiándolos a toda verdad. En esta hora vamos a continuar nuestra enseñanza. Lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Es una enseñanza que nace desde el corazón del Espíritu de Dios y se basa en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2, que habla específicamente de renovar nuestro entendimiento, de renovar nuestra mente, de renovar nuestra forma de pensar. Y quiero en esta hora referirme a algo muy importante de la palabra, que lo podemos encontrar en el libro de Efesios. Quiero que vayamos allá, tengan sus Biblias, para que podamos escudriñarla, podamos meditarla, podamos ver todas las cosas que el Señor tiene para nosotros y de allí poder entender las cosas que el Señor quiere que aprendamos, que vivamos. Libro de Efesios capítulo 4, verso 23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese es el tema central de esta hora. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. En el espíritu de vuestra mente. Esto es un tema fundamental en la vida del cristiano, porque es de las cosas que como seres humanos nos cuesta. Recuerde que parte de lo que no hace del crecimiento de las personas son los paradigmas. ¿Y qué es esto? Es que creemos que siempre como hemos hecho las cosas, se deben seguir haciendo y que no podemos cambiar la forma como se deben hacer. Por lo tanto, también nosotros ese mismo aspecto, ese paradigma en nuestra forma de pensar, lo seguimos viviendo, aún después de que hayamos conocido a Jesucristo. Hemos conocido a Cristo y seguimos pensando como lo expresa la palabra ahí en ese mismo libro, en ese mismo capítulo de Efesios, en el verso 22. Y quiero iniciar esta enseñanza en esta hora hablándoles, enlazando lo que venía hablándoles en la enseñanza anterior con la de hoy, con este pasaje. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pues es claro de que la palabra de Dios hace ver que nuestra vida pasada y nuestra manera de vivir antigua no era la mejor, porque estábamos sin Cristo y todo lo que hacíamos lo hacíamos por buenos que fuéramos. Hay personas que dicen que no necesitan de Cristo porque son buenas, no le han hecho nada mal a nadie, pero no se trata de ser bueno ni no haberle hecho nada a nadie, sino significa es que debemos de recibir la gracia de Dios, que es a Jesucristo el Señor en nuestras vidas. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, independiente que hayas vivido bien o como hayas vivido, debes de despojarte. Una vez habiendo recibido a Cristo, debes de quitarte ese viejo hombre. ¿Y qué significa ese viejo hombre? Mire, costumbres, iglesia, costumbres que siendo cristianos todavía cometemos esos errores, todavía desarrollamos esas actividades, todavía hablamos mal de la gente, todavía somos chismosos, todavía no le hacemos bien a nuestro prójimo, no amamos a nuestros hermanos, todavía tenemos de enemigos a nuestros vecinos, todavía en la iglesia murmuramos de nuestros amigos que se congregan allí, todavía hablamos mal de personas, todavía siendo ahora cristianos no nos hemos despojado de que cuando nos dan las vueltas y nos dan más del cambio por una compra, no devolvemos el dinero. Todavía recibimos cosas que no nos pertenecen y creemos que eso es ser uno vivo, que eso es ser uno de buenas o que tener mucha suerte. Pero todavía vivimos de esas costumbres que nos hablan a nuestra mente y nos dicen, pero no, pues tranquilo, quédese con eso, pues si se lo mandaron a usted, pues quédese con él. Si vienen y le preguntan que si le llegó, pues ahí si usted lo devuelve. Pero mientras tanto no. O sea, tranquilo. Todavía vivimos de eso. Todavía queremos engañar a la gente.
Es más, todavía queremos hacer cosas ilegales. Todavía nos pasamos el semáforo en rojo. Todavía no paramos cuando la señal de tránsito dice pare. Y creo que tendría toda la noche para decirles a ustedes que todavía hacemos cosas que en cuanto a la pasada manera de vivir, no nos hemos despojado de ellas. Bien, entonces no tendría que ponerle más ejemplos, porque es que hay personas que dicen, no, pero yo ya he cambiado, pero yo ya, sí, pero la palabra dice que por favor renovemos el espíritu de nuestra mente, el espíritu de nuestra mente. Y voy a centrarme muy puntualmente en el espíritu de nuestra mente. Entonces, nosotros como personas tenemos en nuestra vida, y esto que les voy a decir tiene un fundamento bíblico muy fuerte. Nosotros tenemos en nuestra mente un espíritu. Y los que no han conocido de Cristo tienen un espíritu natural, emocional y animal. Un espíritu guiado o una mente que en este caso la parte de espíritu tiene que ver con mente guiada por Satanás. El espíritu de la mente del hombre natural es guiado por Satanás. Y el espíritu de la mente natural del hombre es su propio conocimiento y entendimiento. Lo que el hombre define en su conocimiento natural y lo entiende en el concepto natural, hace las cosas naturales. Por eso muchas personas no creen en Dios, no creen que existe Dios, porque en su mente natural no han podido encontrar cómo sustentar la existencia de Dios, porque quieren sustentarla. Tantas teorías que existen del universo, de la creación del hombre, de la evolución, en fin. ¿Por qué? Porque esas mentes son naturales y las mentes naturales son guiadas por Satanás. El espíritu de la mente del hombre que no ha conocido a Cristo es natural, emocional y animal. Eso suena duro, pero se los voy a explicar. Y el otro hombre, el que ha conocido a Cristo, en su mente, el espíritu de su mente es el espíritu de la palabra de Dios. Recuerden que el verbo se hizo carne, dice la palabra. El verbo, la palabra, se hizo carne, Cristo. Entonces, la palabra de Dios es espiritual. La palabra de Dios no es un simple libro de lectura teológica o moralista, sino que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro espiritual. Son los pensamientos de Dios para nosotros, sobre nosotros, y todo lo que Dios quiere hacer en nosotros, en su reino, por medio de la gracia de Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que hay en la palabra viene del Espíritu y solamente se puede entender por medio del Espíritu. De ahí que la mente natural no puede entender las cosas del Espíritu, lo dice la palabra. El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. En el primer libro de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, un hombre con el espíritu natural que no conoce a Cristo es un hombre que no puede entender la palabra. Por eso, cuando leen la Biblia, muchos han dicho y dicen que la gente se vuelve loca. Muchos dicen que se han vuelto locos, pero no, en ciencia cierta no pasa eso. Es que no la pueden entender. No la pueden entender y comienzan a imaginarse. Por ejemplo, se van a Apocalipsis y comienzan a imaginar una cantidad de cosas. Empiezan a estudiar al pueblo de Dios en el desierto
en el Antiguo Testamento y ven todas las muertes y las cosas que hay y se imaginan cosas que no son del Espíritu. Por eso la palabra es clara. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pero lo más impactante es que dice que no las puede entender, porque solo las pueden entender por medio del discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual solamente lo da el Espíritu Santo. Entonces, si el hombre natural quiere conocer a Dios, tiene que aceptar a Jesucristo para que el Espíritu de vida, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Dios venga y more en él. Ahí sí, cuando una persona después de aceptar a Cristo empieza a estudiar la palabra, va a poder entender lo que Dios quiere decir para su vida y cómo es que el Espíritu Santo de Dios lo guía a él. Pero lo que nos centramos en este tiempo es ver cómo Dios quiere que tú renueves el espíritu de vuestra mente, dejando las cosas atrás. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y ya no viviendo en la manera como vivíamos antiguamente. Lo que les expliqué, todos esos casos en que somos una cosa cuando éramos naturales: chisme, envidia, celos, pleitos, iras, contiendas, enemistades, brujería, hechicería, idolatría, todas esas cosas todas esas obras de la carne que no nos dejan nada bueno. Pero cuando aceptamos a Cristo, muchas de ellas que están en nuestra mente siguen ahí. Y somos nosotros, por medio de la palabra, dejando que la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, se haga vida, estudiando la palabra, aprendiendo la palabra, leyendo la palabra, para que el Espíritu venga y nos la haga entender. Se llama discernir. Nos la haga entender para que todo lo que estábamos haciendo mal ya no lo volvamos a hacer. Pero no por obras, no por fuerza. Es decir, no, ya no voy a robar, yo no voy a hablar mal de mi amigo, ya no voy a ser chismoso. Cuando yo me lo propongo por obra, no lo puedo hacer. Pero cuando yo le digo: Espíritu Santo, yo quiero que tú cambies eso de mi vida, estoy diciendo: Espíritu Santo, quiero que tú renueves mi vieja forma de pensar y que mi mente ahora tenga la mente de Cristo. Cuando quiero vivir mezclando mi pasado, lo que yo fui en mi estilo de vida natural, con lo que hoy Dios quiere que viva, entonces lo único que voy a lograr es frustración. Yo no puedo mezclar las dos cosas. Hay cristianos, hay muchos cristianos que mezclan las dos cosas. Hay cristianos que están haciendo truhanerías, hay cristianos que están engañando, hay cristianos que son, ¿cómo se diría? Personas que engañan, que hacen cosas ocultas, que están defraudando a la gente, que están traicionando, que son desleales, pero al mismo tiempo se están congregando en las iglesias y no cambian su forma de vivir. Siguen siendo los mismos. Y ahí es donde el apóstol Pablo habla de que ya no sigamos haciendo eso. Amados, el Señor nos limpió. Recuerde que somos justos, santos, limpios, libres, pero por la palabra, por Jesucristo el Señor. Nuestra posición como hijos fue por Cristo Jesús. Y todo lo que el Espíritu pueda limpiar en nuestra mente, de nuestra pasada manera de vivir, lo hará por la gracia de Jesucristo. Pero tú tienes que desear el cambio en tu vida. Tú tienes que hacer que el Espíritu Santo fluya en tu vida. Tú tienes que buscar la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso les estoy hablando de que el Espíritu en el hombre espiritual, en el cristiano que ha conocido a Cristo, es un espíritu de vida. El espíritu que fue quitado fue el espíritu del hombre natural y ahora viene el espíritu de vida de la palabra. Y este espíritu hace que mi vida sea diferente.
Este espíritu hace que por medio de la palabra pueda ir renovando mi vida espiritualmente. Yo no puedo seguir haciendo lo que antes hacía. El apóstol Pablo, en el primer libro de Corintios, capítulo 3, verso 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué significa? Que también hay en nuestra vida un espíritu de hombre carnal. Entonces, yo puedo conocer a Jesucristo y puedo saber que mi vida, está en Cristo, pero sigo teniendo pensamientos carnales. Y los pensamientos carnales van muy ligados a mis emociones. Recuerde que vivir de las emociones o vivir a través de mis emociones no es sano, no me hace madurar, no me hace crecer. Vivir por mis emociones me hace ser una persona voluble, me hace vivir dependiendo del día, si llovió o no llovió, si me dijeron cosas bonitas o cosas feas, si me aplaudieron o no, si me sonrieron o no. Entonces, el tema del hombre carnal en relación a su espíritu es que tiene una mezcla y quiere mezclar el espíritu de la palabra con sus emociones. Por eso encontramos mucho de estas personas en las iglesias. Personas que no han madurado. Personas que todavía pareciera que fueran como niños. Miren lo que dice ese mismo capítulo 3, el verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Es decir, aquí hay cosas que tienen que ver también con el cristianismo. Hay personas que todo el tiempo viven hablando de sus congregaciones que son las mejores, de sus pastores que son los mejores. Esto no viene de personas maduras, esto viene de personas que son emocionales, de cristianos que viven de manera carnal. Es que un cristiano carnal no es aquel que vive pensando y viviendo en el pecado de la fornicación y el adulterio y deseando la mujer del prójimo. Los cristianos carnales son los emocionales, son aquellos que cuando llegan a la iglesia y no los saludan, no vuelven. Son aquellos que no se les puede llamar la atención, por decirlo de alguna manera, en cuanto a su manera de vivir. Son aquellos a los cuales no se les puede corregir, porque entonces de una vez se ponen enojados y se van de la iglesia. El apóstol Pablo lo dice, no lo estoy diciendo yo, y quiero que no lo vaya a malinterpretar, y quiero que no vaya a sentir que le estoy hablando a usted en especial porque le conozco o porque he compartido con usted, sino que léalo en la palabra, no lo estoy diciendo yo. El apóstol Pablo les está diciendo que ya es hora, ya es tiempo de que él pueda hablarles como a personas adultas. Él dice que al principio les dio a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces de comer viandas. Explico, beber leche es lo que se le da a un niño pequeño, recién nacido, y que empieza a tener una vida física normal, y para poder alimentarse pues hay que darle leche. A un recién nacido no le puedo dar frijoles, ni plátano, ni yuca, ni nada de eso. Tengo que darle algo suave. Dice, y no vianda, es decir, ahí vianda significa comidas como comen los adultos, porque no éramos capaces o no eran capaces de recibirla. Pero dice, ni sois capaces todavía. Está especificando que cuántos años llevamos en el Evangelio y aún no somos capaces de recibir un alimento más fuerte, sino que todavía vivimos tomando leche. Todavía seguimos en esa, que nos sigan enseñando esa palabra en donde nos enseñan a vivir la vida de Cristo,
mediante juicio, mediante llevar al pecado a su máximo esplendor y estarnos acusando, y entonces si no nos portamos bien nos vamos a condenar, no nos vamos a perder la salvación. Entonces hay gente que todo el tiempo hay que estarla llevando de esta manera. Nosotros como congregación digamos que ese no es nuestro fuerte. No somos una iglesia de estar juzgando a la gente. Dice, porque aún sois carnales, dice el apóstol Pablo, 3:3, 1 Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, entonces escuche qué pasa o cuál es la identificación del espíritu carnal de un cristiano. Porque está hablando de la renovación en el espíritu de vuestra mente. Es decir que si hay que cambiar el espíritu que está en nuestra mente, eso significa renovación en el espíritu, es porque hay un espíritu en nuestra mente carnal, un espíritu carnal en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y hay que renovarlo. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales? Pregunta el apóstol Pablo. Temas puntuales. Si hay entre nosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿Acaso no andáis así como hombres naturales, corrientes? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y ciertamente soy de Apolo, ¿no sois carnales? Pues, ¿qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, importante, aquí ya llevamos dos niveles. Entonces llevamos el nivel del hombre natural, que es aquel que no ha conocido de Cristo y que vive de manera animal. Y quiero que vayamos al libro de Santiago capítulo 3 porque suena muy fuerte decir eso, y de pronto alguno de los hermanos, amigos que está escuchando va a decir, wow, no, eso, ¿qué tal esa forma de hablar o ese pensamiento? Libro de Santiago capítulo 3 verso 15. Santiago 3:15. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y está hablando de otras formas del pasado en las cuales nosotros también vivíamos. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis a la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Por lo tanto, por eso digo que el espíritu de la mente del hombre natural tiene ese componente diabólico, porque está inspirada en los pensamientos de Satanás: robar, matar y destruir. Recuerde que esas son las características del engañador, de nuestro adversario. En ese orden de ideas podemos concluir varias cosas. Entonces, Dios quiere que nosotros empecemos a vivir en la vida del Espíritu. Entonces, el hombre espiritual, que es ahora la mente espiritual que Cristo puso en nosotros, que quiere que abarquemos al 100%, porque acabamos de entender de que en el hombre carnal, que es un hombre que ha conocido a Cristo, que ha conocido la verdad, pero que hay muchos pensamientos y muchas actitudes emocionales, no permite que haya crecimiento en su vida. Pero en el hombre espiritual, Dios permite que en nuestra vida su espíritu, su palabra, nos renueve, pero somos nosotros los que colocamos la palabra en nuestra mente. Mira, el Espíritu Santo de Dios no va a venir a colocar la palabra en tu mente. La palabra en tu mente la colocas tú con la lectura de la palabra. La palabra en tu mente nace cuando tú lees, aprendes y meditas en la palabra. Quiero que miremos en Romanos 12:2 algo que quiero profundizar y tiene que ver con lo que la palabra dice de la renovación del
de nuestro entendimiento. De nuestro entendimiento. Recuerde que uno son los pensamientos. En la función de nuestra mente, en nuestro cerebro, hay una función que es de memorizar, hay otra función que es de pensar, pero hay una función que es de entender. Y la memoria o el cerebro humano, la mente humana, tiene una función que es entender las cosas. Y recuerda que esa es una de las funciones que son vitales en el conocimiento humano. Cuando vamos al colegio o a la universidad, cuando estudiamos una carrera o estamos leyendo un libro, tiene una función cerebral de nuestra mente que tiene que ver con el entender, el entendimiento. Yo les he hablado mucho del entendimiento y usted escucha que en las enseñanzas permanentemente vivo hablando del entendimiento, porque es una de las funciones primordiales para que nosotros como cristianos podamos vivir conforme a la palabra. Yo puedo leer la Biblia, pero no la entiendo. Yo puedo leer la palabra, pero no sé lo que quiso decirme. Y esa función es una función específica del Espíritu Santo de Dios en el espíritu del entendimiento. Recuerde que hablamos algún momento de los 7 espíritus de Jehová y uno de los espíritus es el espíritu de entendimiento. Uno de los espíritus del Espíritu Santo de Dios, ¿recuerdan el candelero en el lugar santo que representa el Espíritu Santo y que el Apocalipsis habla de él? En el libro de Isaías se habla de él con la unción que recibió Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí se fundamenta el espíritu del cristiano en la renovación de nuestra forma de entender la palabra. Es decir, que tenemos que cambiar, renovar la forma como hemos entendido la palabra. Y esa función va dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, revela a mi vida tu palabra. Dame el entendimiento de tu espíritu de entendimiento a mi vida para que yo pueda entender la palabra. Es de la única manera que nosotros podemos renovar nuestro entendimiento. Mire que aquí le estamos hablando al hombre espiritual, al hombre carnal también. Porque recuerde que el hombre natural es el hombre que no ha conocido de Dios. El hombre carnal es aquel hombre que ha conocido del Señor, pero que en su mente todavía vive por emociones. Pero el hombre espiritual es aquel que ha renovado su entendimiento a la palabra de Dios. Ha permitido que el entendimiento del Espíritu de Dios manifieste la palabra, las viandas de la palabra, como dice el apóstol Pablo, y que esa palabra ha empezado a transformar nuestras vidas. Necesitamos una palabra revelada, una palabra transformadora, pero solo la podemos recibir por el Espíritu Santo de Dios cuando le pedimos a su Espíritu de entendimiento que nos llene de ese conocimiento y de ese entendimiento de Dios, meditándola y pidiéndole que esa palabra espiritual toque nuestra mente. Por eso es necesario leer la palabra, por eso es necesario entenderla, meditándola y pidiéndole al Espíritu Santo que te dé ese conocimiento verdadero. El Señor dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos. Y hay que entender esa parte del espíritu de la palabra, porque esa palabra llega a lo profundo. Dice la palabra, hay que llegar a lo profundo de nuestro ser. Llega hasta lo profundo y modifica, redarguye, hace tantas cosas, pero es el espíritu de la palabra. Es el espíritu de entendimiento de la palabra. Es lo único que tenemos. Es lo que podemos aprender, es lo que podemos vivir.
para no seguir siendo como niños, sino siendo hombres espirituales. Cuando hablo de hombres y de mujeres. Entonces, ya el hombre natural, por supuesto que no va a percibir las cosas que son del espíritu, porque solamente por medio del espíritu se pueden entender. El hombre carnal, aun cuando es emocional, y muchas de su estilo de vida es como mezclado, quieren mezclar la palabra con sus emociones, pues van a continuar viviendo una vida de leche, una vida emocional, una vida llena de errores, y por supuesto que su crecimiento se va a ver estancado. Por eso encontramos muchas personas dentro de nuestras congregaciones que no han podido crecer, que no han podido alcanzar la madurez, que como dice el apóstol Pablo. Y de ahí entonces emprendemos un caminar en Cristo que nos permite vivir una vida renovada, una mente renovada. El espíritu de entendimiento hace que tú digas: ve, yo pensé que esto era tal cosa, yo había entendido era esto, pero cuando digamos que enseñamos la palabra, por eso el Señor ha permitido que haya en su reino y personas con dones, con ministerios, y entre esos pues está el ministerio del pastor y maestro, y más el maestro de la palabra, que es el que se encarga de traer esas profundidades de la palabra para que sean conocidas por el pueblo de Dios. Aún así, trayendo esas profundidades, mientras que la mente del cristiano no sea llena por la palabra de Dios, revelada por el espíritu de entendimiento, va a seguir viviendo una vida con muchos altibajes. Y eso no va a permitir también, como les decía, su crecimiento. En el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16, vamos a encontrar algo que tiene que ver con la renovación de nuestra mente, la forma como caminamos en Dios, el fruto que damos cuando estamos llenos de su espíritu y que el espíritu de entendimiento en nuestra vida ha podido renovar muchas cosas en nuestra mente. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, y bueno, ahí hay una serie de obras. Entonces quiero aclarar lo siguiente. Cuando el hombre carnal vive su vida, vive sin el entendimiento del Espíritu de Dios porque vive de manera emocional, su manera de vivir genera un resultado que se llama obras de la carne. No lo puedo llamar frutos. La palabra no habla de fruto, habla de obras de la carne. Pero el hombre espiritual, el hombre renovado por el entendimiento del Espíritu de Dios, sí produce frutos. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es. El fruto del Espíritu es. Entonces, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Frutos del Espíritu. Entonces el hombre carnal no produce frutos, produce obras de la carne. Por eso las obras que el hombre hace son tan desagradables para Dios, y vivir por obras es tan desagradable para Dios. Por eso Él quiere renovarnos para que sea por medio de su gracia, de su Espíritu, que podamos nosotros vivir una vida plena en Cristo, y que esa vida plena nos lleve a generar unos frutos. Es que recuerde que las obras normalmente no dan vida. Las obras terminan siendo obras muertas. Pero el fruto del Espíritu
el fruto continúa dando semillas y esa semilla continúa dando fruto. Entonces, vivir por el Espíritu nos permite dar frutos, pero vivir por la carne lo único que nos conlleva es a vivir una vida no conforme a la voluntad de Dios, no dirigida por el Espíritu de Dios. Dice, si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Es decir, que la persona que no está guiada por el Espíritu de Dios está bajo la ley, y manifiestas son sus obras, que son de la carne. Pero el que está guiado por el Espíritu de Dios, mira, encuentra que su vida tiene que dar fruto. Su vida tiene que generar esa palabra viva para otros. Generar o hacer que el reino y la gloria de Dios se mueva en medio donde Él esté. Para mí es claro, y esa claridad me permite ver que Dios es un Dios perfecto. Vamos a Gálatas 5:25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nosotros somos personas del Espíritu. Somos espíritus que moran en un cuerpo y que tienen un alma. Esos somos los cristianos, que hemos sido renovados en el espíritu de nuestra mente. Es decir, que ya no pensamos como hombres naturales ni carnales, sino que somos hombres y mujeres espirituales. Si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Eso se lo dice el apóstol Pablo, refiriéndose a los hombres carnales. Esas personas que mezclan lo emocional con lo espiritual y que finalmente van a vivir vidas llenas de obras que no agradan a Dios. Recuerde, adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Vas a encontrar aquí algo, que esta palabra está escrita al pueblo de Dios, a los cristianos de la iglesia de Galacia. Pablo se lo está hablando es al cristiano. Pablo no se está hablando a las personas del mundo. Por eso es muy importante que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa esta palabra? Si vivimos por el Espíritu, significa que ahora la vida de Dios, su Espíritu está en nosotros. Ahora vivimos por el Espíritu. Hemos pasado de muerte a vida en el Espíritu. Entonces, si tú conociste a Cristo, si tú has reconocido que Él es el Señor de tu vida, que te perdonó tus pecados y que te pasó de muerte a vida espiritual y que ahora vives por el Espíritu, entonces Él te recomienda, te dice andemos también por el Espíritu. ¿Y qué es andar por el Espíritu? Es que nuestro caminar sea guiado por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad. Y es ahí donde radica el fundamento del entendimiento de la palabra. Andar, escuche, andar por el Espíritu. Andar es caminar conforme a lo que la palabra dice. Pero ¿cómo puedes tú caminar conforme la palabra dice si no la has entendido mediante la revelación del Espíritu Santo? Entonces ahí es cuando decimos, ay sí,
yo sé que tengo que hacer eso, pero yo lo estoy haciendo mal, pero es que yo no sé qué me pasa. Sí, yo sé que tengo que hacerlo. Yo sé que lo estoy haciendo mal, pero no sé por qué no puedo cambiar. Pero no sé por qué lo sigo haciendo así. ¿Qué significa? Que tu espíritu, el espíritu de tu entendimiento no ha sido renovado. Que lo sigues tratando de entender la palabra por tu conocimiento humano, por tu entendimiento humano y no por el entendimiento que viene del Espíritu de Dios. Y si eso no pasa, vas a continuar viviendo la vida a tu manera, no como Dios quiere, sino como tú pretendes vivirla. A veces no entendemos lo que Dios está haciendo en las otras personas. A veces no entendemos por qué a ciertas personas actúan de cierta manera. Y nosotros a veces las juzgamos. Y decimos, pero ¿por qué hace eso? Porque ven que los están tratando mal, ven que les están haciendo daño y no dicen nada, siguen haciendo lo mismo. O sea, ni se inmutan. No, es lo que nos ha enseñado la palabra, que no respondemos mal por mal, sino que respondemos a el mal que nos hacen, respondemos con bien. Es así como funcionan las cosas. ¿Alguien está hablando mal de mí? Yo voy a hablar bien de él. ¿Alguien está tratando de hacerme daño? Yo voy a tratar de hacerlo mejor por esa persona. Ese es el evangelio de amor. Ese es el entendimiento de la palabra. Por eso Pablo pide que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andemos guiados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Cosas fundamentales, amén. Cosas muy fundamentales en la vida del cristiano. Cosas que hoy mentes no han sido renovadas, pensamientos que no han sido cambiados y hoy pensamientos de la palabra que siguen siendo equivocados en la vida de las personas. Pensamientos y entendimiento que ha sido equivocado porque no han permitido que el Espíritu Santo sea el que les dé el discernimiento y la revelación, sino que han intentado hacerlo con la mente humana. Amado, la mente humana es brillante. Con la mente humana es algo que hay que tener mucho cuidado. La mente humana es poderosa. Toda la ciencia ha nacido por gracia de Dios de la mente humana, por su misericordia, por su bondad, porque Él lo ha permitido. Pero la mente humana tiene una capacidad muy grande, pero más grande la tiene la mente de Dios, el espíritu de entendimiento de Dios, que es el que necesitamos tener para que, miremos qué es lo agradable y perfecto de Dios, su voluntad, entender la voluntad de Dios, saber que es buena, agradable y perfecta, es lo que no ha sido revelado a nuestras vidas. Es lo nuevo que ha llegado para nosotros, la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, su amor y su bondad, cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Pero seguimos viviendo del pasado, seguimos haciendo las cosas como las hacíamos antiguamente, seguimos con esas costumbres equivocadas. Aún siendo cristianos, vivimos por nuestras emociones. Aún siendo cristianos, no queremos salir de ese estado en donde nuestra vida no va a poder crecer, en donde nuestra vida no va a poder ser edificada y pues por consiguiente vamos a seguir viviendo en esa pasada manera de vivir, como lo dice Efesios 4:22, y no nos hemos despojado de ese viejo hombre. Hasta cuando tú no te despojes de ese viejo hombre no te va a permitir crecer.
Ese viejo hombre no te va a permitir entender el verdadero evangelio de Jesucristo, su gracia. Porque esto no solamente lo estoy hablando con las personas que han conocido de Cristo, no solamente los hablo con ellos, sino con aquellos que creen que conocen tanto de Dios, pero que la verdad de Jesucristo aún no la han conocido, su verdadero evangelio. Personas que no han renovado el espíritu de la mente, porque todavía es una mente religiosa, es una mente legalista, es una mente condenadora, es una mente juzgadora, porque piensan como pensaban los concilios que juzgaban a Jesús, que así era como se tenía que hacer las cosas. Y hubo un tiempo para esa forma de vida espiritual. Hubo un tiempo en donde la ley se aplicó porque así Dios quería que se hiciera. Pero hoy Jesucristo, su gracia, su perfecto evangelio, su perfecto amor, su bondad, su misericordia por nosotros, nos permite vivir una palabra nueva, un vino nuevo, una palabra renovada en Dios, una palabra que nos saca de la esclavitud de la ley y nos permite vivir una vida llena de la bondad, llena de la vida del Espíritu. Así es que si continuamos poniéndonos ese viejo hombre encima, si continuamos viviendo bajo ese esquema de vida y no nos vestimos del nuevo hombre, dice la palabra en el Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bien, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. ¿Cuál es ese viejo hombre? Lo acabamos de hablar. Esa vieja forma de vivir, aunque cristianos, pero todavía con una cantidad de cosas, de pecado, de legalismo, de juzgamientos. ¿Y por qué no nos vestimos ahora con el nuevo hombre creado según Dios en su justicia y santidad y verdad? ¿Quién es? Cristo. Es Cristo. Vistámonos con el Espíritu de Jesucristo, vestidos de ese nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia. Es decir, si yo me visto con Cristo, si Cristo vive en mí y mi viejo hombre sale, ahora soy una persona justa, santa. Justicia, santidad y verdad. Es justo, santo y libre. Conoceréis la verdad y ella os hará libres. Conoceréis la justicia de Dios y seréis justos. Conoceréis la santidad de Dios y seréis santos. Gloria a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, porque es la revelación de tu palabra a nuestras vidas. Queremos la justicia de Dios, ya la tenemos. Queremos la santidad de Dios, ya la tenemos. Queremos la verdad de Dios, ya la tenemos. Renovemos nuestra forma de pensar. Personas que no se creen justas, personas que todavía están buscando portarse bien para alcanzar la santidad, personas que todavía no andan en la verdad por incredulidad. Pero ¿qué dice la palabra? Que en Él, por su gracia, somos justos. Él justo nos hace justos a nosotros. Él santo nos hace santos a nosotros. Y Él, que es la verdad, nos permite vivir en esa verdad. Entonces, finalmente, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, amigos, hermanos, consiervos, justos, santos, libres, limpios, por la justicia de Dios, la santidad de Dios y la verdad de Dios, que es Jesucristo. Ahí les dejo para que empecemos a declarar lo que el Señor dice que somos. Hombres y mujeres justos, santos, libres y limpios por Jesucristo el Señor. Un abrazo grande. Muchas gracias por el tiempo que dedicaron para escuchar esta palabra.
Que el Señor les continúe bendiciendo y nos vemos la próxima ocasión.